Listo. Pues vamos a dar inicio, si les parece bien. Buenos días a todas, a todos. Bienvenidos sean a esta pequeña plática que traemos para ustedes, pues el día de hoy, ¿verdad? Así que, bueno, me presento. Mi nombre es Rocío Villanueva. Una y yo estamos trabajando como promotores de capacitación en el programa que tiene el Instituto Estatal de las Mujeres, que se llama Programa de Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas, y que tiene la finalidad o la intención de que a través de este trabajo que hacemos en las pláticas, de las campañas y demás, pues podamos ir recuperando esta empatía de cómo los espacios públicos deben ser igual de neutros, tanto para nosotras mujeres como para los hombres, y que podamos disfrutarlos pues por igual, que podamos hacer uso de este derecho de libre tránsito de una manera igualitaria, en tanto a sentirnos cómodos, cómodas, seguros, seguras y tranquilas también, porque muchas veces pues esto no se refleja, a pesar de que sí hacemos uso pues de la ciudad de la misma forma. Ahora bien, nuestro tema, bueno, me gustaría primero cederle la palabra a mi compañero Víctor para que pueda presentarse. Muchas gracias, mi nombre es Víctor Silva y pues como ya mencionaba mi compañera, somos promotores del área de capacitación, promotor de capacitación del área de ciudades seguras en el Instituto Estatal de las Mujeres. Gracias, Víctor. El tema que vamos a estar viendo el día de hoy se llama Prevención y Atención del Acoso Sexual contra Mujeres y Niñas en los Espacios Públicos. Así, a simple vista de solamente leer este título, pues pudiera parecer o pensarse que va dirigido solamente a la población femenina. Sin embargo, no es así. Nuestra intención principal es que este tema llegue a la población masculina en materia de sensibilización, de reflexión, de que puedan sentir un poco más de empatía ante cómo padecemos muchas mujeres y niñas, miles de hecho, esta problemática tan grande que es el acoso sexual. Y que desafortunadamente es uno de los tipos de violencia que pasa de manera más desapercibida, es uno de los tipos de violencia que más normalizada tenemos, tanto en este estado como en el país en general. Entonces, es un poquito de lo que vamos a ir viendo. Vamos a pedirles, por favor, que participen, que interactúen. Va a estar el chat ahí todo el tiempo, vamos a estar al pendiente de sus comentarios en el chat, pero sí participen. Si llegan a tener dudas, usen el chat para que puedan poner ahí sus dudas y nosotros, tanto mi compañero y yo, poder ir resolviendo estas dudas que vayan surgiendo. Hay algunas advertencias sobre el tema. Es importante que les mencione que vamos a estar manejando ejemplos, lenguaje, imágenes, pues que son relativos obviamente al acoso sexual, y que esto creemos que es totalmente necesario y pertinente para que de esta manera la sensibilización pueda ser más pura, ¿no? Que a través de todos estos ejemplos existe una mayor empatía de cómo estamos padeciendo este delito muchas de nosotras. ¿Qué estamos esperando con esto? Bueno, sabemos que muchas mujeres que pudieran estar aquí o varias que pudieran estar aquí ya hayan vivido alguna situación de acoso sexual posiblemente, y al momento de reconocerla en nuestra plática a lo mejor pueden sentir un poco de incomodidad o puedan sentir un poco de ansiedad, este malestar, pero de verdad creemos que es algo pertinente para que todas y todos podamos sensibilizarnos, y si es que no lo habíamos reconocido, pues reconocer el acoso, que muchas veces les mencionaba pasa desapercibido, ¿no? Por lo normalizado que lo tenemos. Y bueno, esperamos que al terminar esta plática, ustedes, todas y todos, puedan ya identificar de manera más clara y precisa qué es el acoso sexual, cuáles son las características con las que cumple una práctica de acoso, tanto si estamos nosotros ejecutándola como si estamos siendo víctimas de esto mismo. Y también que podamos saber cómo actuar ante una situación de acoso, ya sea que somos quienes estemos viéndonos afectadas o afectados como víctimas o como testigos, también poder ser más corresponsables y poder ayudar. Les pedimos muchísimo de su apertura para el tema, porque esta misma naturalización que le hemos dado muchas veces no permite que tengamos la apertura a saber más, a conocer más información y a aceptar pues las estadísticas que tenemos y demás. Entonces sí pedimos muchísimo su apertura y agradecemos que estén aquí. Entonces hagan uso del chat para poder expresar o manifestar cualquier duda o cualquier sugerencia o comentario. Igualmente pueden abrir micrófono, pero sí les pedimos muchísimo respeto y lo que les mencionábamos, pues apertura al tema. Ahora bien, dando inicio,
Nuestro apartado 1 es el espacio público no es neutro. Y ahorita vamos a ir viendo por qué desde el instituto creemos que el espacio público no es neutro. Pero primero trabajaremos con una definición en conjunto de qué es el espacio público. Seguramente ya todas aquí, todos tenemos esta definición o tenemos este concepto, pero es importante que trabajemos bajo una misma definición para que podamos de esta forma ir hilando toda la plática. Entonces es importante que lo vayamos viendo. Entonces el espacio público, ¿qué es? Es un espacio cualquiera al que tenemos derecho a estar, a permanecer. Nadie debe excluirnos, nadie debe discriminarnos ni juzgarnos por ninguna razón de ningún tipo, ni social, ni económica, ni de ningún tipo. Y bueno, no importa si estamos aquí porque tenemos algún fin, este fin puede variar, puede ser un fin que sea recreativo, un fin que sea educativo o inclusive un fin laboral. Y aún así, nadie tiene ningún derecho a discriminarnos o a excluirnos, como ya había mencionado. Ahora, sabiendo esta definición de el espacio público, me gustaría lanzarles la primera pregunta. Déjenme, voy abriendo aquí el chat para leerles. Si no, mi compañero Víctor me ayudará ahí a estar pendiente de los comentarios. Pero la primera pregunta que quiero lanzarles a todas y a todos es si ustedes creen que los espacios públicos, cualquiera que se estén imaginando, o inclusive el que tenemos aquí en pantalla, se considera neutro. Es un espacio que podemos disfrutar por igual, tanto si somos mujeres como si somos hombres. ¿Ustedes qué opinan? A ver, compañera, tú no pregunto directamente. Ajá. Que nos menciona Jesús Hernández que sí, Valeria Hernández levantó la mano. Si gustas abrir micrófono, Valeria. Adelante. Muchas gracias, buenos días. Yo creo que como su nombre lo dice, es público, apto para todos, ¿no? O sea, más que nada, pues es para todo público, vaya. Ok, entonces eso podríamos interpretarlo como si se disfrutan por igual. ¿Es correcto? Estoy de acuerdo con... Sí, correcto. Okay, muchas gracias. Creo que Nicolás Díaz también levantó la mano. Adelante. Si quieres abrir micrófono. No le escucho, no sé si se le trabó o algo. Bueno, vamos a continuar. En efecto, como la definición lo decía, cualquier persona puede estar en un espacio público, ¿no? Entonces sí tenemos derecho a disfrutar los espacios públicos por igual. Sin embargo, la realidad es que no se disfrutan por igual. Es decir, lo que quiero tratar de explicar es que sí hacemos uso igualitario hasta cierto punto de los espacios públicos. Sí hacemos uso de las calles, las mujeres igual que los hombres, sí vamos a la escuela igual que los hombres, sí vamos al trabajo igual que los hombres, sí vamos de compras igual que los hombres, todo esto sí, igual, pero no se disfruta igual. ¿Por qué? Por muchas manifestaciones, principalmente de acoso, que entonces vivimos o experimentamos desde el momento en el que ponemos un pie afuera de nuestra casa. Ya cuando hacemos uso de la ciudad, cuando empezamos a hacer uso de los espacios públicos, generalmente, en su mayoría mujeres, vivimos o recibimos comentarios, miradas sugestivas, gestos, cualquier cosa que sea en una terminación o en un índole, sexual. En este sentido, pues nos damos cuenta que existe una discriminación, como lo mencionaba la definición, ¿no? Que nadie tiene derecho a discriminarnos por ninguna razón, y muchas veces estos mismos comentarios son eso, son una discriminación, estas mismas miradas son una discriminación, por lo tanto nos vemos afectadas en nuestro derecho de libre tránsito, en nuestro derecho de desplazarnos por la ciudad, y entonces ya no caminamos o ya no andamos en estos espacios de manera tranquila, de manera cómoda o inclusive de manera segura, a diferencia de los hombres que no experimentan
tan constante este tipo de situaciones como nosotras. Ejemplos como el de la imagen en donde hay un grupo de hombres ejerciendo su disfrute de su derecho de libre movilidad, en donde están mirando a la chica, en donde están ejerciendo quizás algún comentario, algún piropo también podría ser, y ella se ve que no lo está disfrutando. Bueno, es algo que vivimos las mujeres de manera muy constante, que lo vivimos más de una vez al día cuando andamos afuera de casa. Entonces, esto es lo que nos da a ver que no, los espacios públicos no son neutros. Esto y las estadísticas que ahorita les vamos a mostrar. Otro ejemplo es el transporte público, que desafortunadamente aquí en Nuevo León, este tipo de transportes como las rutas urbanas, también sistema colectivo Metrorrey y también transportes más como semiprivados o privados como los son taxis, Ubers o Didis, pues viven un gran número o tienen un gran número de incidencias en acoso sexual. Esto nos vuelve a demostrar que los espacios públicos no se disfrutan por igual, porque muchas de las veces los hombres justifican estas prácticas señalando que no son conductas intencionadas, que tiene que ver más con el aglomeramiento que hay en el camión o demás. Sin embargo, pues estas conductas siempre son interiorizadas, no hay un perfil específico para quien acosa y bueno, cuando se ejecutan estas prácticas definitivamente se están violentando o transgrediendo los derechos de las otras personas. Entonces, no, los espacios públicos nuevamente no son neutros. Ahora, aquí hay una imagen que a lo mejor se ve un poquito oscura, a lo mejor se ve un poco pixeleada, espero que ustedes la alcancen a ver mejor. Es lo que parece ser una parada de camión en la noche, no se ve mucho alumbrado, la luz que se ve más bien pareciera ser de carros que van a pasar. Hay una mujer de este lado, del lado izquierdo, y hay un hombre por la parte de atrás recargado en una barda. Entonces, a mí sí me gustaría preguntarles a ustedes qué estarían experimentando tanto en emociones, tanto en pensamientos, en sentimientos, si ustedes fuesen las personas que estuvieran en esta parada. Entonces, me gustaría escuchar a una compañera que señalara cómo se estaría sintiendo de estar ahí. Veo que Valeria levantó la mano, ahorita le permito que abra. Y también me gustaría escuchar a un compañero varón que nos contara, bueno, si yo fuera el hombre de la imagen, me estaría sintiendo de esta manera, que también nos contara su experiencia si estuviera viviendo esta situación tal como en la imagen. Adelante, Valeria. Gracias. Desafortunadamente yo viví una experiencia similar. Pues sí, la persona que está diciendo, en su momento yo tuve miedo de que no sabía qué fuera a pasar. También, pues afortunadamente también fue a la luz del día y pues habían personas cerca. Lo primero que hice fue acercarme con un grupo de señoras que estaban, supongo que esperando la parada del camión también. Y pues sí, con una autoridad y la respuesta que me dijeron fue, pues, ¿cómo vienes vestida? En ese momento les explico, yo iba con un vestido. Ok. Entonces, sí, mis inseguridades en ese momento crecieron. Ok, Valeria, qué desafortunado que hayas tenido que vivir esto y qué desafortunado que hayas recibido este juicio, ¿no? Más que una ayuda, recibiste un juicio, que ahorita vamos a hablar justamente de esto. Pero en cuanto a sentimientos, no alcancé a entender muy bien si mencionabas que sentías miedo o qué. Sí, miedo. Fue eso lo primero que sentí, fue el miedo. Ok, muchísimas gracias, Valeria. ¿Algún compañero o inclusive, pues si yo puedo pedirle a algún compañero, o no sé si hay algún comentario, Víctor? Pues desafortunadamente qué mala onda que hayas sufrido de este tipo de prácticas, Valeria. Y pues solamente quería agregar que pues, más adelante lo vamos a tomar en el tema, pero pues no tiene nada que ver de cómo ibas vestida o la ropa que traías, pero eso lo retomamos un poco más adelante. Así es, ahorita lo vamos a ir desarrollando. No hay ningún comentario en el chat, ¿verdad? De algún compañero. Bueno, déjenme les platico así brevemente. Cuando nosotros ponemos este ejercicio en los diferentes grupos con los que trabajamos, nos topamos con argumentos muy diferenciados entre hombres y mujeres. Las mujeres generalmente mencionan situaciones como las de Valeria, ¿no? Ahí es de noche, pero inclusive de día hemos vivido esto y las experiencias que tenemos o lo que estamos experimentando en ese momento es sentir miedo,
sentir nervios, sí me pone muy preocupada o me pone a la defensiva que haya una presencia masculina. Y cuando les preguntamos, bueno, pero ¿miedo a qué exactamente? Traten de ser más específicas, señalan. Pues miedo a que me toque, miedo a que me quiera violar, miedo a no regresar a mi casa, o sea, a ser secuestrada o inclusive pues a desaparecer. ¿Por qué? Porque estos miedos están instaurados en nosotras. Es una percepción de inseguridad constante que nosotras ya tenemos instaurada debido a todas las situaciones que enfrentamos y que escuchamos, que nos bombardean en noticias, que le pasó a la amiga de una amiga y demás. Entonces, todo esto genera que nosotros ya tengamos esta percepción de inseguridad, pero cuando escuchamos entonces los argumentos de los hombres, se escuchan argumentos totalmente diferentes. Por ejemplo, muchos hombres señalan, son como 3 argumentos los que señalan los hombres la mayoría de veces. Uno es no sentir miedo, porque pues están ahí nada más esperando su camión, ya quieren que pase, seguramente hasta están en su rollo escuchando música y entonces no habría por qué sentir miedo. Ese es un argumento. Otro argumento de los hombres es decir, bueno, si yo estuviera sintiendo incomodidad, pudiera ser más bien a incomodar a la mujer, porque yo sé que muchas mujeres ya tienen miedo, ya el que estemos ahí detrás de ellas puede darles a pensar que tenemos otras intenciones. Entonces, yo buscaría mejor ponerme en una parte más visible, en donde a ella no se sintiera tan incómoda o preocupada. Estos son comentarios que también señalan algunos hombres de los diferentes grupos con los que trabajamos de hombres, ¿no? Y también otro argumento es, bueno, a lo mejor yo sí como hombre, bueno, ustedes como hombres sentirían miedo, pero más bien a una cuestión, pues, de delincuencial, ¿no? A vivir un asalto, un robo, una riña, etcétera. Estas cuestiones serían los miedos que tendrían generalmente los hombres o que tienen generalmente los hombres cuando hacemos este ejercicio. Y entonces si cuestionamos, ¿tendrían miedo de la mujer que está ahí? ¿Tendrían miedo de que la mujer les tocara, la mujer se les acercara muchísimo, la mujer les insinuara cosas sexuales? Y señalan que no, que definitivamente no, más bien el miedo a incomodar, ¿no?, a ella. Entonces, quiero que noten esta diferencia, porque aquí justamente con comentarios como el decía Valeria, nos damos cuenta otra vez que el espacio público no es neutro, no se disfruta por igual, se hace un uso igual de estos espacios, se comparten los espacios, pero no se están disfrutando igual. La experiencia que tenemos al hacer uso de la calle y de la ciudad es totalmente diferente a la de los hombres. Ahora, ¿qué nos dice la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares? Esta encuesta es vieja, es del 2016 y desafortunadamente no tenemos una más actualizada hasta el momento. Pero bueno, esta estadística nos dice que el 59.3% de las mujeres, de las adolescentes y de las niñas de 15 años y más ha vivido violencia en el ámbito comunitario alguna vez en su vida. Cualquier forma de violencia en su rutina, por así decirlo. Cuando hablamos del ámbito comunitario, pues estamos hablando de todo lo que haga en su día a día, ¿no? Si está en su casa, a lo mejor ahí vive violencia, si va a la escuela, a lo mejor ahí también, si va al trabajo, en todo lo que es su entorno. Entonces, un poquito más de la mitad de la población a nivel nacional de mujeres, adolescentes y niñas han vivido ya diferentes formas de violencia. Pero lo que quiero que veamos o que comparemos es la estadística que tenemos aquí en Nuevo León, solamente en materia de violencia de género, de acoso sexual y principalmente en los transportes públicos, porque entonces aquí ya estamos quitando todas las otras formas de violencia y nos estamos enfocando solamente en esta que es el acoso sexual, y tenemos una estadística bastante alta que nos dice que el 91% de nosotras las mujeres hemos vivido por lo menos una vez en nuestra vida acoso sexual, y principalmente en los espacios públicos como el transporte, ya sea rutas urbanas, Metro Rey o inclusive en transportes privados, como les decía ahorita, Didi, Uber o algún taxi, ¿no?, semiprivado. Entonces, si lo vemos así a grandes rasgos, 91% ya es una cifra muy alarmante. Superamos la estadística a nivel nacional en otras formas de violencia únicamente con el acoso sexual que vivimos aquí nosotras. Pero si lo agrupamos y lo hacemos ya un poco más personal, más individual, es ponernos a imaginar como a manera de reflexión
ponernos a pensar en 10 mujeres que nosotros queremos, 10 mujeres que son importantes en nuestra vida, que pueden estar incluidas nuestras mamás, nuestras hermanas, nuestras hijas, parejas, etcétera, 10 mujeres que amamos, y que entonces en esas 10 mujeres que amamos, posiblemente 9 ya hayan vivido una situación de acoso sexual en el espacio público. Y entre esas 9 podemos estar inclusive nosotras mismas, inclusive quienes están aquí escuchándome el día de hoy. Entonces esto sí es totalmente alarmante y sí es de ponernos a empatizar un poco más con estas vivencias en lugar de emitir tanto juicio que a veces lanzamos sin saber de dónde viene. Ahora, esta estadística, ¿de dónde salió? ¿De dónde la estamos mostrando? Nos la trae ONU Mujeres. Yo no sé si ustedes conozcan a esta organización o hayan escuchado de esta organización, pero trabaja justamente por los derechos de nosotras. Entonces, ONU Mujeres viene al Estado y se da cuenta que tenemos un problema bien grande porque actualmente Nuevo León tiene activada una alerta de violencia de género. Quiero decir con esto que hay 5 de nuestros municipios que tienen esta alerta activada por un índice muy alto en feminicidios y en otras formas de violencia. Entonces viene ONU Mujeres y dice, a ver qué está pasando. Y entonces trabaja en conjunto con el Instituto Estatal de las Mujeres, hace un convenio y realiza este diagnóstico para ver la situación también de violencia de género, pero en los espacios públicos ahora. Y nos da este porcentaje tan alto, ¿no? 91%. Superamos, pero por muchísimo, la encuesta nacional y además, pues casi el 100% de la población, ¿no? Casi el 100% de la población femenina está siendo violentada en los espacios públicos con situaciones de acoso sexual. Ahora, ¿cómo nos está afectando el acoso sexual en nuestro día a día, en nuestra vida? ¿Cómo nos perjudica a las mujeres principalmente? Y ahorita vamos a ver por qué, o sea, por qué decimos que a las mujeres y no hablamos tanto de los hombres. Algo que sí quiero dejar como bien claro es que aquí no estamos tratando, pues, de segregar más o de separar más los géneros, ¿no? No es de que odiemos a los hombres ni que odien a las mujeres o nos odien más, no, o sea, no queremos eso, no estamos buscando esta división entre nosotros o nosotras mismas. Lo que estamos buscando es esta empatía a las vivencias, a lo que estamos padeciendo, a las situaciones que tenemos por estadística. Entonces, vamos a ver las afectaciones porque son bastante diferentes entre un hombre y una mujer. Nos dice la ENDIRE, la misma encuesta que les mostraba hace ratito, que ya existe un concepto denominado percepción de inseguridad constante. Y este concepto lo tenemos instaurado casi todas las mujeres en nosotras desde el momento en el que ponemos un pie afuera de nuestra casa. Desde el momento que sabemos que tenemos que hacer uso de la ciudad, ya tenemos esta percepción ahí de inseguridad, ¿no? Como un foquito, como una alerta. Sin embargo, muchas veces los hombres no. Los hombres pueden tener miedo, ya veíamos, a cuestiones delictivas, pero no a vivir una experiencia de acoso sexual o del índole sexual, cualquier otra manifestación del índole sexual. Entonces, esta misma percepción, estos miedos, esta ansiedad por salir, esta angustia, todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, todo lo que sabemos que pasa allá afuera, nos obliga de una manera a veces hasta inconsciente, porque no lo vemos, a tomar decisiones que cambian nuestro día a día y entonces ya nos está afectando de manera directa, porque estamos modificando muchas cosas solamente por esta percepción de inseguridad, por estos miedos que tenemos instaurados. ¿Cuáles son algunas de estas decisiones o de estas afectaciones que tenemos directamente por esta percepción de inseguridad? Bueno, nos dice el ENDIRE que muchas de nosotras dejamos de acudir a ciertos lugares. Estoy segura, inclusive, bueno, me atrevo más bien a asegurar que muchas de las que estamos aquí presentes ya hemos tomado esta decisión de dejar de acudir a algún lugar en específico o en particular, porque puede ponernos en una situación de riesgo, podemos exponernos a vivir una situación o una manifestación de acoso o de otra violencia y entonces mejor ya no vamos para no arriesgarnos. Otra decisión o otra afectación es que cambiamos nuestros horarios, cambiamos nuestras rutas y nuestros modos de transporte. Y esto, bueno, es todavía más grande que esto, porque nos está afectando de manera económica. Claro que sí, María José. Si quieres, dame un momentito, nada más explico este punto y te cedo la palabra. ¿Por qué nos afecta mucho más? Es mucho más que cambiar nuestro modo de transporte, es afectarnos en nuestra situación económica también. ¿Por qué?
porque entonces a lo mejor ese dinero lo pude haber destinado para cualquier otra cosa, pero como yo ya sé que irme en camión implica que pueda haber un aglomeramiento, implica que en el aglomeramiento me toquen, se me acerque un hombre, me haga algo, me diga esto, pues entonces mejor tomo un medio de transporte más privado, más cómodo, en el que, aunque no me garantice ir segura, pues yo voy a sentirme con esta tranquilidad de que a lo mejor voy a llegar más segura a mi destino. Entonces nos está afectando a otros niveles, como el nivel económico. Los hombres también hacen esto, sí, totalmente, también pueden cambiar sus rutas, sus modos de transporte, pero las razones son diferentes. O sea, en ellos no es por un miedo a no llegar a salvo a su destino, es más bien por comodidad, por prisa o cuestiones así, pero ninguna vez han mencionado, o bueno, no tenemos hombres que hayan mencionado que sea decidir tomar un medio de transporte más caro solamente para sentirse seguros de que no van a vivir una violencia sexual en el espacio público. Adelante, María José, si quieres comentarnos. Buenos días. Como usted comentaba, hay muchas personas que, bueno, como en especial las mujeres que cambian su ruta o algo. Yo mientras estuve estudiando en el CEBETIS me tocó ver muchas cosas. Bueno, yo soy originaria de Tamaulipas, estuve estudiando acá en Tamaulipas. A una amiga vio directamente cómo se llevaban a una chava en una camioneta. Hubo un fuerte problema donde muchos ya no quisieron ir a la escuela porque hubo un caso donde iban unas chavas y de la nada se para una combi y la jala a una. Si no fuera por las demás muchachas y unos chavos que estaban cerca a plena luz del día y iban regresando a mediodía a sus casas, se hubiesen llevado a la muchacha. Salió en las noticias y todo, y muchas personas ya no quisieron ir a la escuela por lo mismo. No había esa seguridad de que estuvieran protegidas a pesar de que era de día, a pesar de que había personas. Así es. Y vamos a mencionar justamente lo que nos aportas, María José, muchas gracias. Más adelante, en cómo muchas veces estos son mitos, ¿no? El decir esto solamente pasa de noche, esto solamente le pasa a las adolescentes o a las mujeres jóvenes, esto solamente le pasa a las que se visten de manera o de cierta manera, pero vamos a ir desmintiendo todo eso, vamos a ir viendo por qué esas situaciones no son razones para entonces responsabilizar a quien lo está viviendo o a la víctima. Ahorita vamos a platicar de eso. Nicolás, ¿querías mencionar algo? ¿Me permite comentar? Perdón. Sí, adelante. Alberto Rosas Tavera. Buenos días, primero que todo. ¿Sí me escuchan bien, verdad, licenciada? Sí, adelante. Gracias. Bueno, yo soy maestro de psicología de aquí de la Universidad de Insuco, ¿verdad? Yo creo que este problema que ya tiene mucho tiempo y que desafortunadamente, como señalan las estadísticas de usted, no ha disminuido, ¿verdad? Al contrario, se va incrementando. Desde mi punto de vista, como maestro y como psicólogo, creo yo que también a nuestras autoridades, que siempre comúnmente salen mencionadas aquí, ¿verdad?, les ha faltado ese nivel de empatía que usted comenta, ¿verdad? Si estamos advirtiendo los problemas que nos ocurren en nuestra ciudad, pues esos problemas, aparte de realizar investigaciones como las que usted nos está mostrando, pues no solamente es llevar una investigación, es realizar acciones de solución. Y yo creo que una de las acciones de solución inmediatas, bueno, no tan inmediatas sino más bien, perdón, que se van a llevar un buen tiempo porque esto es un proceso, las soluciones las deben de adoptar no solamente las familias, también son las escuelas. La educación, desde mi punto de vista, está desatendiendo problemas actuales como los que usted está mencionando. Esto es una desatención también de la educación, de las escuelas primarias, secundarias, prepas, facultades, etcétera, etcétera, ¿verdad? Desafortunadamente le hemos puesto mucha atención a otro tipo de materias, a otro tipo de contenidos de tipo tecnológico, de tipo industrial, de tipo económico,
pero no de tipo humano ni emocional, ¿verdad? Usted está señalando bastante bien cómo la mujer ha tenido que cambiar hábitos, ha tenido que cambiar costumbres, ¿verdad? Y pues las ha tenido que cambiar porque al hombre no se le ha educado con esa empatía de la que otra vez, repito, usted ha señalado. Y desde mi punto de vista, yo creo que la empatía se educa en las familias y también en la escuela, pero también las escuelas están dejando mucho que aportarnos al respecto. Están más centradas en materias de español, en materias de matemáticas, en materias que desarrollan la inteligencia desde el punto de vista intelectual, pero no nos están o actualmente no están formando a los alumnos como buenas personas, que es un objetivo que, según escuché una ocasión, lo tiene el país de Japón. Escuché algo en Facebook, ¿verdad? Japón dice, hemos tenido que modificar algunos planes de estudio porque tenemos que generar que nuestros alumnos, antes de que sean intelectualmente preparados en la tecnología, que desafortunadamente también la tecnología ha aportado mucho al respecto del tema que estamos hablando. Japón, repito, en un artículo que vi, dice, nos estamos centrando mucho en la tecnología, en el aspecto económico, pero hemos dejado de producir buenas personas. Y necesitamos buenas personas, ¿verdad? Y digo, voy a ampliar mi comentario no tan abundantemente, pero pues yo creo que esta pandemia que estamos pasando nos está reflejando eso. Estamos en un estado en donde no hay buenas personas, porque no hay empatía. Desde el momento en que las personas no se ponían el tapabocas, ¿verdad? Y podían contagiar a otros, desde ahí vemos un reflejo que hay una crisis, ¿verdad? En nuestro estado de Monterrey. Entonces, esa falta de valores y esa falta de buenas personas, así como lo estamos viendo en la pandemia, lo estamos viendo en este tema que usted está tratando, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto es una invitación a que las escuelas también tratemos de impartir temas relacionados con este problema, ¿verdad? Empatizar al hombre en muchos aspectos, entre ellos este tema de la violencia. Ya para terminar mi comentario, yo creo que los hombres también nos da miedo, A mí en lo personal me da miedo, yo no lo voy a negar, o sea, no voy a querer verme como el héroe, ¿verdad? A mí me da miedo estar esperando el camión y el que haya personas atrás de mí. Me da miedo a veces, lo digo con el debido respeto, el que pase ante mí una mujer con ciertas características o ciertos rasgos que de repente parezca que a lo mejor va a intentar ser cómplice de un hombre, ¿verdad? O sea, yo creo que los hombres que nos dan miedo, este tipo de imágenes que ustedes muestran, en el buen sentido de la palabra, creo que también deberíamos de integrarnos un poquito a esas mujeres. Vaya, repito, voy a culminar mi comentario. Yo en lo personal, cuando espero el camión, digo, porque no siempre viene por mí mi esposa, ¿verdad? En coche, cuando espero el camión y veo que hay una mujer o dos mujeres solas, digo, en lo personal intento no ponerme atrás, ¿verdad? No ponerme atrás porque tengo que percibir lo que mi presencia puede generar en la mujer, y si en un momento dado las veo vulnerables, mi expresión física tiene que delatar que no soy una persona amenazante, que guardo mi distancia, ¿verdad? Y que si yo veo que pasa una persona con rasgos amenazantes, intento acercarme a ellas, ¿verdad? Pero vaya, para que ellas perciban que mi presencia les puede generar un poquito de seguridad. Yo tampoco voy a pegarle al héroe, ¿verdad? Porque desafortunadamente, pues también corremos riesgos, también los hombres, ¿verdad?
pero yo creo, vuelvo a repetir, que la empatía debe ser uno de los temas que nos ha faltado trabajar más en las escuelas, ¿verdad? Y empatía no solo en la violencia, en la mujer, en el acoso sexual, en el acoso laboral, en muchos otros temas que ahorita no voy a detallar más, porque ahorita están con el tema de la violencia en la mujer. Y como psicólogos tenemos una gran tarea en las escuelas, una gran tarea, es generar esa empatía en los hombres. Gracias y disculpe si me extendí mucho en mi comentario. Muy amable. No hay problema. Muchas gracias, licenciado. Es cierto todo lo que menciona. Agradezco muchísimo que se haya dado la oportunidad de abrir micrófono y de exponer esta opinión. Varios puntos de los que tocó no los voy a mencionar en este momento porque los vamos a ir pues viendo más adelante. Ya casi al término de la presentación hablamos un poquito de por qué ocurre, de por qué esta falta de empatía es tan desigual y todos estos... algunas cosas muy específicas que mencionó las vamos a señalar. Solamente me gustaría poder continuar ahorita en lo que nos quedamos para que pues nos dé el tiempo, ¿verdad?, de poder abordar justamente muchas de las cosas que señala. Entonces, nuevamente le agradezco por su participación y ahorita tomando un poquito de lo que el licenciado José Alberto mencionaba, decía, bueno, nosotros como hombres, bueno, él habló por él mismo, ¿verdad? Yo sí siento miedo, no me puedo hacer el héroe. Y en realidad es que sí, pero también hay otro tanto de hombres que a lo mejor sienten miedo y la misma falta de empatía de la sociedad no permite que lo expresen, que externen que también viven acoso y por eso la estadística es tan diferente también en los hombres, porque se señala que de cada 6 hombres solamente 1 vive manifestaciones de acoso sexual, que es totalmente diferente a lo que vemos en las estadísticas de nosotras mujeres, ¿no? En donde somos 9 de cada 10, pero también puede tener que ver con esta misma cultura, con esta misma sociedad, en donde no se les permite poder expresar que sí tienen miedo o poder expresar que sí han vivido alguna situación de acoso, porque entonces ya serían juzgados y por sus pares, ¿verdad? No solamente por mujeres, sino también por sus mismos pares. Pero bueno, volviendo un poquito a las afectaciones que tenemos como mujeres, voy a lanzar esta pregunta. Me gustaría que fuera mucho más a reflexión para ya no abarcar tanto tiempo. Si alguien quiere participar está bien, pero igual traten de llevársela más a la reflexión. Y esta pregunta va más específicamente o más dirigida a los varones que hoy están aquí escuchándonos. ¿Cuántos de ustedes han tenido que cambiar su forma de vestir por situaciones de acoso sexual? Es decir, ¿cuántos de aquí, de los hombres, obviamente, han decidido alguna vez en su vida ya no usar un short, una camisa, un pantalón, o simplemente cambiar la manera en la que se visten, a vestirse más holgados, menos formales, no sé, porque cuando salen de su casa con esas prendas particulares, empiezan a recibir pitidos de claxon de parte de mujeres, las mujeres empiezan a guiñarles el ojo, a mandarles besos, a hacerles piropos, a extender sus opiniones sobre cómo se ven físicamente. ¿Cuántos de ustedes en verdad han tenido que dejar de hacer esto, de cambiar esta manera en que se visten por estos ejemplos que yo menciono? Cuando nosotros hacemos el ejercicio más abierto en los grupos, la mayoría de hombres señala que no, que ellos cambian su forma de vestir porque tiene que ver con el lugar a donde van a ir, con el evento, con la situación, el momento, etcétera, pero no precisamente por estas cuestiones de miedo. Y no significa, porque si quiero ser muy clara, no estoy diciendo que no hay hombres entonces que no son acosados. Sí existen, sí los hay, sí han mencionado también en los grupos con los que trabajamos, pero muchos de estos hombres refieren, bueno, aunque yo he vivido manifestaciones de acoso, esto me genera malestar en el momento, o sea, sí hay una incomodidad en el momento, pero no me genera un miedo o no me produce un miedo que entonces después yo tengo que ya no volver a vestirme igual o que no tengo que volver a pasar por ahí o que tengo que mejor cambiar esa rutina, ¿no? No existe en comparación a nosotras, que en la mayoría de veces así sucede. Es por esto que decidimos dejar de usar ciertas prendas, ya no usar vestidos, ya no usar shorts, ya no usar faldas o etcétera, porque sabemos que al vivir una situación de acoso allá afuera, se nos puede responsabilizar incluso solamente por cómo estamos vestidas, que no tiene nada que ver la vestimenta, lo vamos a ir viendo.
pero sí nos pasa, ¿no? Nosotras nos estamos viendo afectadas hasta en estas decisiones, hasta en estos derechos de poder vestir de manera libre, porque nos enfrentamos a situaciones de violencia o de acoso sexual en los espacios públicos. Mencionan aquí también la Endire que muchas mujeres decidimos abandonar la escuela o el trabajo. Decía, me parece que María José mencionaba cómo muchas de las mujeres después de la escuela donde estaba, después de las situaciones que presenciaron, ya no quisieron ir a estudiar. Esto es real, de verdad, muchas mujeres deciden ya no querer ir a la escuela, ya no querer ir a trabajar por miedos de las experiencias que han estado viviendo o que viven, ¿no? Allá afuera, o que ven, o que saben, o que escuchan. Entonces, esto también es demasiado triste. Y otro hábito que generalmente tendemos las mujeres es estar siempre solicitando compañía para los lugares a los que tengamos que ir, ya sea un grupo de amigas o el hermano o el papá, el novio, cualquier persona, pero que nos pueda garantizar un poquito más de seguridad porque no vamos a ir solas. También estar mandando la ubicación por mensajes a quien sea, pero que sepa en dónde estoy, dónde me estoy trasladando, con quién estoy, a qué hora voy a llegar y todo esto, ¿no? Por esta misma inseguridad que sentimos. Vamos a avanzar un poquito a la parte central de qué es el acoso sexual. ¿Por qué digo que es una parte central? Porque sí es importante que aprendamos a reconocerlo, porque está tan naturalizado que entonces cuando vivimos una situación de acoso como víctimas, no reconocemos y la aceptamos inclusive, ¿no? Lo vemos como algo normal, como algo común, como bueno, así son los hombres, bueno, pues X no me hizo nada, solamente me vio feo, pero entonces no identificamos completamente bien en qué momento sí se está incurriendo en una práctica de acoso y en qué momento se está siendo víctima de una práctica de acoso sexual. Víctor, adelante. Muchas gracias, compañera. En efecto, como mencionas, la finalidad de este apartado es como reconocer o identificar cuando se está siendo víctima de este tipo de prácticas. Quisiera poner un pequeño ejercicio, así, pero quisiera hacerlo rápido porque ya estamos un poco sobre el tiempo. A ver, ¿quién? Melissa Martínez, ¿quisieras abrir micrófono? Te voy a poner un pequeño ejemplo ficticio. Imagínate que vas caminando por la calle y cuando vas caminando sin querer chocas con un desconocido. Al momento en que chocas con el desconocido se te cae la bolsa. El desconocido te ayuda a levantar la bolsa, pero en lo que te está ayudando te dicen, con todo respeto, qué guapa estás. Para ti, Melissa, ¿está cometiendo acoso sexual o no? Creo que ¿Comentó? no sé si bueno, ¿ustedes qué opinan? Para algunos... Sí, micrófono abierto. Adelante, Rocío. No, iba a preguntar directamente si para alguien aquí presente, ya sea hombre o mujer, esta situación consideran que es acoso sexual. Creo que Rosy quiere participar, pero no tienes el micrófono, Rosy. No lo tiene activado el micrófono, Rosy, entonces... Ahí está, ya. No. Ya. Gracias. Lo que pasa es que justo hace 20 minutos me pasó algo parecido. Me acabo de conectar. Eso de estás guapa, bueno, no lo considero acoso, pero me pasó como que al revés. Yo entro a una tienda y ya traigo las manos ocupadas. Un señor que viene detrás de mí me abre la puerta y le digo yo, gracias, qué amable. Pues eso tuvo para estarme acosando. Me empezó a seguir, me empezó a dar vueltas. Eso se considera, bueno, siento yo que eso se considera acoso, nomás por el hecho de haberle dicho yo, gracias, que amo. Uno por ser amable, ser educada, las personas lo toman de otra manera. Ya no hallaba qué hacer con el señor como para quitármelo de encima, porque me empezó a seguir. Y justo de esa tienda, yo fui a otra tienda y también justo de cuenta como estamos los dos, él pensó que yo lo iba siguiendo. Eso es acoso, me imagino, ¿verdad?
Claro, ahorita vamos a ver, vamos a no dejarlo a duda, es acoso, no es acoso. Muchas veces pasamos por lo mismo, ¿no? Al momento de que no se reconoce esta violencia, de que no se ve, no se alcanza a distinguir, pues entonces nos genera mucha inquietud o mucha duda. Bueno, ¿estaré exagerando? ¿Esto será acoso? O a lo mejor de verdad estoy exagerando, a lo mejor yo soy la que lo vio mal, a lo mejor yo estoy mal. Entonces ahorita justamente mi compañero Víctor les va a ayudar a poder identificarlo de una manera más clara. Entonces es importante señalar que el acoso sexual tiene algunas características que son muy específicas y que podemos palomearlas. Cuando vivimos una situación de acoso y palomeamos estas características, ahí entonces podemos decir, sí viví acoso sexual. Adelante, Víctor. Muchas gracias, compañera. Como mencionabas, hay algunas características que nos van a ayudar a reconocer cuando se está siendo víctima de este tipo de prácticas. Una de las principales es que todo tipo de prácticas cuando está sufriendo acoso sexual es que lleva una connotación sexual. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una connotación sexual? Es que va dirigido única y específicamente a nuestro cuerpo, nuestro aspecto físico. Está dejando de lado todas nuestras cualidades, nuestras habilidades, nuestras actitudes, nuestras aptitudes, nuestra manera de pensar. Simplemente se está enfocando en el aspecto sexual. Está sexualizando la práctica. Otra característica que no se ve la presentación. No se ve, ok, no. Un momento. Otra característica es que generalmente este tipo de prácticas no son consentidas. ¿A qué me refiero con que no son consentidas? Es que nadie las está pidiendo. Nadie está diciendo, ven y chíflame, ven y dime un piropo, ven y acósame. Y la última que se puede dar como, no es una regla, pero se puede dar como a interpretar o interpretaciones, es que genera malestar. ¿Y a qué me refiero con que no es una regla? Es que, por ejemplo, muchas personas o mujeres o hombres pueden ver de que es que no me está diciendo nada, me está diciendo un piropo, es un halago, me debería de sentir bien porque me están diciendo eso. Pero sin embargo se está siendo víctima de ese tipo de prácticas. Pero como mencionaba mi compañera anteriormente, estas conductas están tan naturalizadas en nuestra sociedad que las pasamos de largo. Las vivimos tan cotidianamente que un piropo ya se nos hace normal, de que hasta se nos hace bonito, de que me está halagando. Pero sin embargo estamos siendo víctimas de este tipo de prácticas, o están siendo víctimas, perdón, de este tipo de prácticas. Y para no dejarlo así como a la deriva, quisiera explicar cómo viene estipulado en el Código Penal de nuestro estado de Nuevo León cuando se está sufriendo este tipo de prácticas. Ok, ¿quieres agregar algo, Rocío? Sí, me permites tantito, nada más quisiera agregar. Cuando nosotros hablamos generalmente de esto, de en qué momento se vive una manifestación de acoso sexual, que existe una connotación sexual en esta conducta, en esta acción, sí tenemos que tener bien claro que esta conducta o acción puede ser física, puede ser verbal o inclusive puede ser gestual. Ahorita, como bien decía mi compañero Víctor, lo vamos a proyectar en el Código Penal tal cual como viene, para que no quede a percepciones, para que no nos quedemos como a suponer si entonces si a la mujer no le molesta es acoso, pero si sí le molesta entonces sí es acoso. No, la práctica se comete. Ahora, otra cosa que es bien importante para identificar esto, además de que no hubo un consentimiento, en el ejemplo que ponía mi compañero, no hubo un consentimiento, o sea, no hubo un espacio en donde se le preguntara a la persona, oye, ¿te puedo dar mi opinión? Es que veo que eres muy atractiva y me gustaría decirte, o sea, expresártelo. Y la persona no da su permiso, o sea, no está este espacio de sí, dame el permiso. Pero para poder identificarlo y que quede más claro y que no se trate como de, entonces siempre nos están acosando, porque entonces siempre cualquier persona nos puede decir bonitas, nos puede decir guapas y entonces ya es acoso. Vamos a entender que no solamente se trata de estar como exagerando las situaciones, sino que generalmente el acoso sexual ocurre en espacios públicos y cuando ocurre en estos espacios públicos, la calle, el metro, el camión, viene de gente que no conocemos. Entonces, no importa que la palabra no haya sido como agresiva porque solamente me dijo guapa, porque solamente me dijo bonita, no importa que solo me siguió, como dice la señora, porque pues no se me acercó, no me tocó, no me dijo nada, solamente me estaba siguiendo, pero pues un poco alejado. Entonces, no es acoso. No, lo que importa aquí es que esta conducta que está haciendo trae esta connotación sexualizada, está haciendo referencia a mi aspecto físico.
público. Hay un imaginario sexual detrás de esto y además no hubo un consentimiento y encima de todo me está pasando en un espacio público por alguien que no conozco. Entonces, muchas veces no identificamos el malestar, pero el malestar no es solamente enojarnos, no es solamente me estoy dando cuenta que esto es acoso y me da coraje. No, a veces no lo identificamos y entonces, ¿qué pasa? Nos sentimos un poco, ay, qué raro, qué incómodo que esta persona que no conozco pues me esté siguiendo, qué incómodo que esta persona me diga guapa si solamente me ayudó a levantar mis cosas, o sea, como que nada que ver con el contexto. Esto es lo que tenemos que complementar para poder identificar bien la práctica de acoso y para que no quede ahora sí a suposiciones, a suponer si le está molestando, si no, y entonces si es acoso o no es acoso, tenemos esta herramienta que nos dice que, bueno, desafortunadamente sí es acoso, bueno, más bien afortunadamente ya se sanciona, ya está en nuestro Código Penal, el delito de acoso sexual es un delito tipificado de oficio desde el 2017 y entonces es nuestro derecho denunciar. Y ojo, no es una exclusividad de las mujeres. Cualquier persona que vive una manifestación de acoso sexual puede denunciarla. Adelante, Víctor, ¿en dónde pueden encontrar esto? En el artículo 271 de bis 2 del Código Penal del Estado de Nuevo León, nos dicen, así lo quiero leer textualmente, que comete el delito de acoso sexual quien por cualquier medio asedie, acose, se exprese de manera verbal o física de términos, conceptos, señas, imágenes que tengan una connotación sexual, lasciva o de exhibicionismo corporal, o se aproveche de cualquier circunstancia de necesidad o desventaja de la víctima, a una o más personas de cualquier sexo, sin que las víctimas hayan otorgado su consentimiento. Como ven, está tocando todas las características que mencionamos hace ratito, y pues este tipo de delitos se sanciona o tiene penas que van de 2 a 4 años de prisión y multas que van de 50 salarios mínimos. Pero estas penas tienen agravantes, sobre todo cuando se comete en el transporte público. Se preguntarán ustedes, ¿por qué se agrava la pena si el delito se lleva a cabo en el transporte público? Es porque el transporte público nos da acceso a otro tipo de derechos que son universales, por ejemplo, como a la salud o derecho a la educación. Se preguntarán ustedes por qué nos da derecho o acceso a este tipo de derechos. Pues nada más imagínense cómo se trasladan a la escuela o cómo se trasladan al hospital. Se trasladan en un taxi, se trasladan en el metro, en el camión. Y al momento de verse como implicado el transporte público, se nos ve negado este acceso. Otro agravante es si el agresor es un servidor público o si es la operadora o operadora del transporte público. Y más que nada, este agravante es porque siempre cuando se está en esta situación o este tipo de actores, se está en una posición como privilegiada, como vertical, con una posición de poder en la que te puede presionar para caer en este tipo de prácticas. O si la víctima tiene una discapacidad o es menor de edad, aquí creo que queda claro que sí se está en una desventaja y pues por eso se tiene este tipo de agravantes. A continuación vamos a ver cuáles son las modalidades en que se presenta el acoso sexual o las manifestaciones y puedan darse cuenta cuáles son 14, cuáles son que son las más comunes. Mi compañera se les va a explicar y pues para que vean qué tan común o qué tan fácil es caer en ese tipo de prácticas. No se escucha, tienes el micrófono. Sí. ¿Ahí me escuchan? Sí. Gracias. No sé qué pasó, que me decía que el micrófono no está funcionando, pero no sé por qué. Déjenme pongo la presentación. Sí,
Algunas de estas manifestaciones, las más comunes de acuerdo al diagnóstico de ONU Mujeres, nada más, dame un momento, decía aquí Saúl, quiero hacer énfasis en un comentario. Saúl Gerardo menciona que él como hombre, cuando llega a ser amigas, que son mujeres, primero les pregunta cómo es que está bien que él se dirija hacia ellas, ¿no? Si les puede hacer comentarios, si les puede dar su opinión como en cumplidos o demás. Entonces, estaba escribiendo, solamente que ya no sé por qué no pude enviar el comentario, pero le estaba comentando que la clave en una socialización sana, para que no haya como ningún malestar en la información que les dimos de en qué momento algo es acoso o no, la clave en que esta socialización sí sea sana, el conocer gente nueva, está en el derecho en el respeto, perdón, a los derechos de las y de los demás. Y además de este respeto a sus derechos, pues el consentimiento de estas personas hacia lo que nosotras o nosotros queramos externar o expresar o cómo queramos comunicarnos con estas personas, pues va a permitir que entonces esta socialización sea sana y no caiga en estas suposiciones o en estos supuestos de yo, como es mi amiga, yo le puedo dar una nalgada, como es mi amiga, yo le puedo decir que se ve preciosa con esto. Mejor que todo tenga este consentimiento para que la socialización pueda fluir de manera más natural y más sana sin caer en este delito, porque ya vimos que es un delito, ¿no? De acoso sexual. Ahora sí, pasando a las manifestaciones, ¿por qué es importante que las veamos? Hay que reconocerlas porque algunas de estas pasan desapercibidas o las aceptamos y entonces decimos, no, esto no es acoso. Entre estas, las más comunes, las que muchas de nosotras vivimos más de una vez al día cuando hacemos uso de los espacios públicos, son los sonidos, los silbidos, que se nos chiste cuando vamos caminando, que nos griten, todo esto son prácticas o manifestaciones de acoso sexual. Las miradas lascivas o morbosas, y aquí también preguntan, oye Rocío, pero es que ¿cómo una mirada va a ser acoso si la mirada es algo natural? Sí, la mirada sí es algo natural, pero llega un punto en el que puede volverse una manifestación de acoso cuando esta mirada se vuelve insistente, cuando esta mirada está dirigida específicamente al aspecto físico de otra persona, ¿no? A zonas muy particulares del cuerpo. En general pasa con las mujeres que los hombres miren pues su busto, la parte de atrás, etcétera. Entonces, cuando se hace estas observaciones demasiado prolongadas y que además nos damos cuenta que estamos incomodando a la otra persona con nuestra mirada, entonces se está cayendo en una manifestación de acoso sexual. ¿Qué otra cosa? El que se nos hagan gestos o señas sexualizadas también. Los piropos. Ahorita vamos a entender por qué muchas veces los piropos nos dicen, no, los piropos solamente son halagos, son cumplidos, es algo bonito que se nos dice o que decimos a las mujeres, pero ahorita vamos a entender qué es exactamente un piropo y por qué es una manifestación de acoso. También el que se nos hagan propuestas sexuales indeseadas. Esto generalmente pasa cuando hay un abuso de poder, como lo mencionaba mi compañero Víctor. Entonces, esto se ve mucho en cuestiones, en ámbitos laborales o en ámbitos educativos, ¿no? En donde la otra persona que tiene cierto poder o cierta jerarquía sobre la mujer o sobre la persona que está siendo víctima, pues quiere aprovecharse de eso. En los espacios como el transporte público, principalmente vemos que ocurren manifestaciones como los recargones, como lo que conocemos como los arrimones, tocamientos, etcétera. Entonces, esto ya vimos que es una de las incidencias mayormente aquí en el estado de Nuevo León, en los transportes públicos o privados. El que se nos persiga también es una manifestación de acoso sexual. El que se tome fotografía o video de nuestro cuerpo sin nuestro consentimiento también es una manifestación de acoso sexual. Y luego, si este contenido se difunde o se reproduce sin consentimiento de quien está en el video, de quien fue grabada o grabado, pues entonces también es una manifestación de acoso sexual. Y veíamos en el Código Penal que todas estas pueden tener sanciones si denunciamos. ¿Qué otras? El que se nos espíe en espacios como baños públicos, vestidores o espacios similares también son manifestaciones de acoso. El que se nos den nalgadas, pues imagínense que vamos en la calle y alguien que no conocemos nos suelta la nalgada, por supuesto que es acoso y por supuesto que es algo que no debemos tolerar. Y lo mismo así, esto es una nalgada, esto es algo directo, pero lo mismo está entonces con los sonidos, lo mismo está con los piropos, porque son de gente que no conocemos, porque nosotras solamente estamos disfrutando nuestro derecho de libre tránsito y de pronto alguien sale con esta mirada sugestivo, con este comentario, pues es exactamente lo mismo, es una manifestación de acoso. ¿Qué más?
Dentro de las tres más graves que muchas veces pensamos que no ocurren o que le pasan a una de no sé cuántas mujeres, pero en realidad lo vivimos varias mujeres y sobre todo en espacios como transportes públicos, también cuando vamos por la calle y algún hombre ya viene en su carro y baja el vidrio o abre la puerta y entonces nos enfrentamos a estas tres que son la exhibición de genitales por parte del agresor, la masturbación por parte del agresor o inclusive la eyaculación sobre la ropa o la víctima. Entonces, esto, aunque ustedes no crean, sí ocurre y lo hemos padecido muchas mujeres aquí en Nuevo León. Ahora, ¿en qué espacios ocurre el acoso sexual? Qué triste y qué lamentable tener que decirles esto, pero en todos lados. No estamos exentos de salvarnos en algún lugar en específico, ¿no? Puede ocurrir en una calle, en una avenida, en la parada, como ya veíamos, en la parada de transporte público, en el mismo transporte público, puede ocurrir en un centro comercial, en un mercado, en una plaza, en una escuela, en ámbitos laborales también, aunque ahí tiene otro nombre este tipo de violencia, no se conoce como acoso sexual directamente, sino como hostigamiento laboral o acoso laboral, pero es básicamente lo mismo, solamente que se denuncia de formas diferentes o las sanciones son diferentes ante pues nuestra ley. Y bueno, hay una estadística bien reciente del año pasado que nos dice que la incidencia de acoso sexual en ámbitos familiares subió, o sea, incrementó totalmente el año pasado. Y esto, pues, se da particularmente cuando hay reuniones, ¿no? En quintas, en eventos y todo esto, pero es con la familia, bueno, también hay acoso sexual. Veía un comentario adelante de cómo muchas veces hay que tener cuidado hasta de las personas cercanas a la familia, pues esto es totalmente cierto, porque en ningún lugar estamos totalmente seguras de no vivir estas situaciones de acoso. Pero ahora bien, ¿por qué ocurre el acoso sexual? Ya nos extendimos un poquito, pero es que sí hubo participaciones, entonces espero que no haya problema para terminar el tema. Y bueno, ¿por qué ocurre el acoso? Ya lo hemos venido mencionando, ya hubo algunos comentarios pues que tienen que ver todo con esto, ¿no? Principalmente es una falta de educación, de valores, de empatía que no hemos estado pues reproduciendo. Como instituto estatal reconocemos obviamente que falta muchísimo trabajo por hacer con las autoridades, muchísimo, pero pues esto también no es nada más responsabilidad de las autoridades, aunque sí en gran medida, también nos compete a nosotros, a nosotras de manera individual, hacernos cargo de estas deconstrucciones, ¿no? De construirnos de manera sana, de manera que podamos tener convivencias sanas, relaciones sanas con las demás personas a nuestro alrededor. Y entonces, bueno, hay algo que venimos arrastrando, una construcción social que venimos arrastrando que todavía pues nos dice que entonces el machismo sigue igual de vigente. Y aquí en imagen tenemos a un representante pues del típico macho mexicano, que creo que ustedes ubican. Sí están viendo la presentación, ¿verdad? Ok, creo que todas y todos aquí lo podrían ubicar, para quienes no, él es Pedro Infante y él representa como el todas mías, con todas puedo, si yo quiero le robo besos y solamente es un personaje, no podemos hablar de su vida ni nada y tampoco podemos quedarnos ni enfrascarnos en que todavía todo esto es así, porque la verdad es que sí hemos evolucionado, pero aún seguimos reproduciendo y replicando muchas prácticas que siguen siendo machistas. Y no es decir que todos los hombres son machistas o que todas las mujeres también son machistas. Es nada más reconocer a nivel individual, a nivel propio y trabajar con esto, en que sí tenemos todavía hoy en día argumentos que sí son machistas y que a veces ni siquiera sabemos de dónde vienen, no preguntamos por qué emitimos este juicio hacia esta persona o hacia esta otra, por qué culpamos a la víctima, por qué la responsabilizamos, no lo alcanzamos a comprender porque esto solamente es algo que estamos perpetuando, ¿no? Que repetimos y ni sabemos de dónde viene. Víctor, adelante. Muchas gracias, compañera. Como mencionabas, este tipo de prácticas se derivan a este tipo de construcciones sociales que vamos transmitiendo generacionalmente. Es decir, que pues las aprendimos de nuestros padres las aprendieron de nuestros abuelos, y que nos enseñan a comportarnos de cierta manera o a cumplir ciertos roles. ¿A qué me refiero con esto? A que pues desde niño te enseñan el típico, ¿verdad? De que nada, pues la cobija es para la niña y los carritos para el niño.
te enseñan a cumplir con ese rol de género que te hacen sentir como en una posición de, de superioridad ante la mujer. Y pues este tipo de prácticas que desafortunadamente vamos reproduciendo y van inferiorizando a la mujer, pues nos hacen pues obtener ciertos privilegios, aunque no lo veamos de cierta manera, pero sí contamos como hombres con privilegios sobre encima de la mujer. Por ejemplo, tenemos mayor facilidad de encontrar un empleo. A veces pues en la calle nosotros sí tenemos derecho a la libre movilidad. Nosotros no tenemos miedo. Bueno, en mi caso yo hablo por mí de que a caminar por la calle como por ejemplo lo puede sentir mi compañera o lo pueden sentir ustedes, mujeres, y caemos en este tipo de violencia y de violencia simbólica. No sé si quisieras apoyarme, Rocío. Sí, claro que sí, nada más para complementar un poquito de lo que Sí. mencionas, estos privilegios a veces tampoco son notados, ¿no? Ustedes piensan que todas y todos gozamos nuestros derechos por igual, pero no, la realidad es que hoy en día seguimos ejerciendo violencia simbólica, sobre todo pues en el género femenino o dirigida hacia el género femenino, y entonces este privilegio masculino o este privilegio del ser hombre invalida nuestros derechos, como cuando nos responsabilizan de cómo vestimos. Caemos en el juego de decir, tú tienes el derecho de vestirte como tú quieras, o sea, nadie te está diciendo que no, ahí está tu derecho, pero va a ser bajo tu responsabilidad, porque dependiendo de lo que uses, entonces va a ser tu responsabilidad la experiencia que vivas, ¿no? Y entonces esto es invalidar nuestro derecho y hay una superioridad sobre este derecho y está este privilegio supermarcado del ser hombre. Ahora, quería mencionarles un poquito de lo que había mencionado hace ratito cuando hablaba el compañero José Alberto, en cómo sí hay hombres que viven acoso sexual, sí hay hombres que también enfrentan o padecen estas situaciones de violencia, pero desafortunadamente entre pares, o sea, entre los mismos hombres, no se permiten cambiar esta masculinidad, de construir esta masculinidad para ser más empáticos, para ser más solidarios, para ser más sensibles, para atender a estas situaciones sociales. ¿Por qué? Porque si un hombre entonces se queja de que tiene miedo o de que ha sentido miedo al ser acosado, o si el registro tan solo lo dicen las estadísticas, ¿por qué no hay más de un hombre acosado en un grupo de 6? ¿Por qué tenemos este porcentaje tan alto? Porque posiblemente muchos hombres no denuncien, posiblemente muchos hombres no lo externen por el qué dirán, por entonces cómo voy a quedar como hombre, en dónde va a quedar mi masculinidad o mi hombría, ¿no? Si denuncio, si visibilizo que estoy siendo acosado. Entonces, que noten que entre ustedes mismos, entre hombres, no se dejan de construirse, no hay un cambio, no hay esta apertura, no hay esta empatía que mencionábamos que hace muchísimo falta. Y ahora, como adultos, si tenemos hijas e hijos, pues también nos corresponde educar de maneras diferentes. Como decía también el licenciado José Alberto, es importante que desde nuestra educación vayamos siendo más empáticos a estos temas, a estas situaciones, porque son reales, porque hay estadísticas que señalan que sí se viven, ¿no? Que sí las padecemos. Entonces, es dejar de educar en casa a las hijas con estas ideas de tú tienes que darte a respetar, tú tienes que cuidarte, tú tienes que ser quien se siente bien, tú te tienes que portar como una señorita y al hombre no se le enseña como tú te tienes que dar a respetar o tú tienes que respetar, mejor dicho, tú tienes que pedir el consentimiento, tú tienes que estar seguro de que lo que vayas a hacer con la otra persona, ella también lo quiere, que este consentimiento sea totalmente explícito, no supongas. ¿Sí me explico? No hay una igualdad en esta educación. Y claro que falta muchísimo trabajo por hacer, tanto en las autoridades como el sistema educativo, como bien mencionaba el compañero. Y bueno, ¿qué tiene que ver esto con el acoso sexual? Pues que hoy en día seguimos replicando esta violencia simbólica o estos mismos micromachismos que pasan desapercibidos porque están bien maquillados, están bien disfrazados y los estamos repitiendo todo el tiempo, pero pues son mitos solamente, o sea, son justificaciones para no ver el delito de acoso sexual como la violencia que realmente es. Y entonces es más fácil justificarnos y emitir juicios o prejuicios sobre las personas a través de estos mitos. Entonces, algunos de estos los vamos a estar mencionando. Los más comunes, los que ONU Mujeres también detectó y que nosotras seguramente y nosotros seguramente ya hemos escuchado o a lo mejor hasta lo hemos dicho o lo hemos pensado porque esta construcción social que traemos la seguimos perpetuando, ¿no? Entonces,
Hay un mito bien común que dice que las mujeres tenemos la culpa de vivir una violencia sexual, acoso sexual, por andar provocando. O sea, nuevamente es nuestra responsabilidad, porque aunque tenemos el mismo derecho de vestirnos de manera libre, es bajo nuestra responsabilidad y entonces sí es nuestra culpa si nos pasa algo, porque ¿cómo no le iba a pasar eso si te fijaste cómo se fue vestida? O sea, decía Valeria que a ella el policía o el guardia, no estoy segura si fue un policía o un guardia, le señaló que fue su culpa por traer vestido, o sea, por cómo andaba vestida. Entonces vemos cómo falta toda esta empatía en el tema, no se comprende la situación, no es la ropa. Hay estadísticas también en ONU Mujeres que señalan que inclusive en época de invierno, donde más frío hace, que no exponemos nuestro cuerpo, andamos con gorro, bufanda, el abrigo bien largo, la bota larga, totalmente, hasta el molcajete creo que traemos puesto. Bueno, nuestra piel no se expone y aún así somos acosadas. Hay mujeres en los grupos, y que seguramente aquí también hay alguna, que dice, oye, yo he ido a la tienda en la ropa más holgada y fachosa posible, con las playeras estas de los partidos políticos, con un short bien grande, toda totalmente holgada, y aún así he recibido acoso sexual. Entonces, no es la ropa y no podemos estar lavándonos las manos y estar justificando y estar responsabilizando a quien lo vive, a quien lo está padeciendo, solamente por las conductas interiorizadas de otra persona. Entonces, no es la ropa, tenemos el mismo derecho de vestirnos de manera libre y cómoda como queramos, como mejor nos parezca. Y otra tendencia que tenemos a esta justificación es decir, ay, bueno, pero es que quien acosa está enfermo de acá, mira, tiene problemas mentales. No es cierto. Quien acosa no tiene un perfil. El acosador, así como en las víctimas no hay un perfil, en el acosador tampoco hay un perfil. Puede ser cualquier persona, puedo ser yo, pueden ser ustedes quien acosen, o sea, no hay un perfil específico y no tiene nada que ver con nuestras capacidades mentales, porque quien acosan generalmente tiene esta capacidad de decidir no violentar y aún así lo hace. Entonces, no podemos caer en esta etiqueta, en etiquetar o en este juicio o prejuicio tampoco. Adelante, Víctor, ¿qué nos dice este Gracias. piropo? Digo, este mito. Otro mito muy común en el que caemos y reproducimos muy frecuentemente es el decir de que el piropo no es acoso callejero. Pero llegamos a pensar que hasta me están halagando, pero no. Desafortunadamente el piropo es acoso y como mencionábamos hace rato, ¿por qué? Es porque no lo están pidiendo. Están cayendo en esta práctica de que es algo no pedido. Y ojo, porque aquí muchas veces el piropo también o sea, va implícito o también puede ser explícito y puede ir hasta con una entonación, hasta con morbosa, de que hace que te incomode más. Y este mito va muy de la mano con el siguiente. Nos preguntamos, ¿y dónde queda mi libertad de expresión? Yo soy libre de expresarme como yo quiera, ¿cómo no voy a poder recibir un piropo? Ojo, desde el punto de vista de los derechos humanos, todo derecho humano, que como lo es la libre expresión, termina donde empieza el otro. Y aquí volvemos a lo mismo. Es una práctica no solicitada. Y al momento de excusarnos o decir de que, no, pues yo estoy en mi libre derecho de expresarme libremente, estamos volviendo a lo mismo, a sentirnos superiores o a poner nuestros derechos sobre encima de los de la mujer. Claro, se transgrede nuestro derecho, sobre todo en espacios Al- públicos al- y de libre tránsito. Nos dice otro mito, y este generalmente viene por hombres, no tanto por mujeres, o sea, no es que las mujeres estemos excluidas de decirlo, pero generalmente viene por hombres que señalan, ay, pues sí, pero si el hombre que la acosó hubiera estado bien guapo, se hubiera visto bien vestido, se hubiera visto adinerado, entonces ella encantada le recibe el acoso. Pero entonces, a ver, ¿esto qué tiene que ver? ¿Por qué el aspecto físico sería relevante? Si hay una conducta, una acción que trae una connotación sexualizada, que no tiene mi consentimiento, si esto me está pasando en un espacio público, se está violando mi derecho a la movilidad, a desplazarme de manera tranquila, de manera segura, ¿por qué el aspecto tendría que ser irrelevante? Además, es muy complejo, ¿no? Porque lo que a alguien le parece atractivo o atractiva, pues a otra persona no, en gusto se rompe el género, dice el dicho. Entonces, ¿cómo podemos ponernos a etiquetar que hay, es que le gustó?
¿Cómo vas a saber tú si a la persona le gustó? Y recordar siempre que la clave está en el consentimiento. De esta manera nuestras relaciones van a ser más sanas. Si existe un consentimiento explícito por la persona que va a recibir esta opinión o este comentario. Entonces, si la mujer sí consiente que alguien le haga un cumplido o le diga lo que le diga, pues entonces ahí queda porque ella está otorgando su consentimiento, si no podemos poner a etiquetar. Y quiero que se den cuenta cómo este mito tiene mucho que ver en cómo a los hombres les afecta en su masculinidad, en su hombría, en decir, a mí me rechazó, pero entonces al otro sí se lo acepta, y entonces yo me siento menos hombre o yo me siento, todo esto es a un nivel inconsciente, porque no siempre se dan cuenta o nos damos cuenta de cómo nos afecta algo o un juicio que tenemos o que emitimos. También hay otro mito que dice que nosotras mujeres necesitamos que nos digan cosas en la calle para levantar nuestra autoestima. Esto también es totalmente falso, pero este mito tiene que ver eh, con esta objetiva, se me fue la palabra, o sea, que nos hacen objeto, que nuestro cuerpo se vuelve un objeto sexual nada más a través de los medios, a través de las redes, y que estamos bombardeadas de todo este contenido en donde solamente somos para hacer la vista del programa, la vista del comercial, la vista de tal cosa, ¿no? Porque el cuerpo es para eso, el cuerpo es para admirarlo y de las mujeres pues todavía más, y entonces es por eso que hay que levantarles el autoestima con estas opiniones no pedidas, pero la realidad es que no, se les olvida que no solo somos cuerpo, no somos un objeto, somos seres pensantes como ustedes, hombres, y tenemos la capacidad de trabajar nuestra propia autoestima, nuestro amor propio, y entonces si deseamos la opinión de alguien más, sabemos pedirla, y si no, pues no me la des, no necesito que vengas y me quieras levantar el autoestima. Que si cuando nos acosan no respondemos es porque nos gusta. Y aquí quiero ver el comentario de Ana que dice que a ella una vez un policía le gritó de cosas desde su camioneta y ella no supo qué hacer, entró en pánico. Entonces, la razón principal de que nosotras no actuemos o no respondamos o no nos quejemos cuando estamos viviendo una situación de acoso sexual tiene que ver, número uno, con que no identificamos que es acoso. O sea, a lo mejor decía Rosy, bueno, yo le di las gracias al Señor por abrirme la puerta y luego él ya me empezó a seguir y a lo mejor yo no le dije nada o yo no le dije nada a nadie, sí me incomodó bastante, pero pues no sé si es acoso, si eso es acoso o no. Yo lo percibí como que sí, pero no sé, hasta nos preguntaba si es acoso o no es acoso. Definitivamente ella vivió una manifestación de acoso sexual porque este tipo la estaba siguiendo sin su consentimiento y ella no se quejó. No porque no quisiera, sino porque no estaba segura, no hay esta información, no está segura de que sea una manifestación de acoso sexual o también puede pensar, y si la gente cree que estoy exagerando, y si él sale con que él también va al mismo lugar y por eso parece que me está siguiendo. Entonces, todos estos prejuicios alrededor que nos etiquetan o que nos juzgan o que nos responsabilizan o nos tachan de locas, de exageradas, pues no nos permite tampoco quejarnos, y más cuando no estamos seguras si la situación de verdad sí fue violencia o no lo fue. Y la otra razón es lo que menciona Ana. O sea, yo no supe qué hacer, entré en pánico, comenta. Muchas de nosotras no actuamos ante una situación así por el miedo que nos genera, nos paraliza, no sabemos qué hacer, a quién decirle, corro, no corro, me quedo, le pego, no le pego. O sea, no tenemos ni idea de qué hacer, pero tiene que ver con el miedo que estamos sintiendo. Entonces, estas son algunas de las afectaciones que tiene en nosotros a nivel emocional el acoso sexual, sentirnos con miedo, sentirnos con vergüenza, con asco, con rabia, con impotencia. Entonces, estas son las causas, pero no hay una correlación entre que porque no respondemos, entonces significa que nos gusta. Es totalmente falso. Ya para finalizar, bueno, el acoso sexual nunca es culpa de la víctima, siempre va a ser culpa del agresor o de la agresora. Independientemente de si es mujer o es hombre, jamás podemos responsabilizar a la persona que lo está padeciendo. Les contaba el día de ayer a otro grupo que escuché pues una historia de una compañera que señalaba, oye, fíjate que yo en la secundaria me desarrollé bastante, pues rápido, ¿no? Tenía el busto muy grande y entonces me causó mucho conflicto, hasta todavía me genera un poco de conflicto este desarrollo que tuve, porque el haberme desarrollado hizo que mis compañeras me empezaran a tachar de que yo era bien, quién sabe cómo, ¿no? Entonces le empezaron a poner ahí como algunas etiquetas que ustedes estarán imaginando. Entonces, dice, era muy molesto y además me causó mucho conflicto por años porque
vivía por un lado comentarios de los compañeros de que querían tocarme, de que querían verme, de que era un tema, todo un tema a mi gusto, ¿no? Para todas y para todos. Y encima estaba siendo etiquetada porque era un bien, solamente porque me desarrollé más que las compañeras. Entonces, qué triste y cómo está todavía este machismo tan vigente que aún y cuando yo soy la acosada, me desarrollé por naturaleza, no porque yo me obligue a desarrollarme, sino por naturaleza, estoy viviendo muchas manifestaciones de acoso y todavía se me responsabiliza. O sea, todavía se me juzga y se me etiqueta a mí de tener la culpa de esta situación. Entonces, qué lamentable, ¿verdad? Nunca es nuestra culpa porque siempre nos terminan culpando o responsabilizando a nosotras, cuando la culpa, el asco, el miedo, la vergüenza lo debería de sentir quien está ejecutando estas prácticas y no nosotras, solamente como para que nos quede ahí pues a la reflexión. Y bueno, ya para finalizar, ¿qué podemos hacer si somos víctimas o testigos de acoso sexual? Actualmente estamos trabajando con una metodología de las 5Ds. Esta metodología es a nivel internacional y la recomendamos principalmente para cuando somos testigos de una situación de acoso. No siempre somos las víctimas, a veces somos testigos. Y entonces como testigos, una corresponsabilidad social es actuar, no tener este hábito de indiferencia, porque a veces es más fácil hacer como que no está pasando nada, nos volteamos, nos vamos, sacamos el celular, pero esto no va a disminuir que ocurran estas cosas o no va a hacer que desaparezca el acoso sexual. Entonces la recomendación es que podamos hacer algo al respecto y que lo hagamos de la manera más segura posible, tanto para nosotros testigos, nosotras, como para la víctima, como para las personas que están alrededor. Entonces, estas 5Ds son acciones que podemos implementar. Si gustan tomarle una captura. La primera D es dar asistencia. Yo me acerco a la víctima, le pregunto cómo está de manera directa, ¿te puedo ayudar? Yo sé que lo que estás viviendo es acoso, te presto mi celular, ¿quieres que le hable a un policía, a un guardia, te acompaño, espero a que este sujeto se vaya o esta persona se vaya, dime qué hacemos? Entonces, dar asistencia directamente a la víctima sin revictimizarla, sin decirle, ay, no, no te preocupes, no es para tanto, no te preocupes, vas a estar bien, porque no sabemos lo que la persona está sintiendo, entonces jamás caigamos en este tipo de comentarios. Ahora, la segunda acción es delegar. Si a mí me da mucho miedo, si yo siento que no puedo intervenir porque a mí también me da miedo que me pueda pasar algo, entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, yo voy y le pido ayuda a alguien más y le digo, ¿sabes qué? Está pasando esto, llamo a la policía, oye, le está pasando esto a alguien, estoy viendo todo, oiga, señor, ¿puede ayudar a esta chica? Es que a mí me da mucho miedo intervenir. Entonces, de esta manera estamos actuando, ¿sí? A lo mejor no de manera directa, pero estamos haciendo algo diferente por esa persona afectada. La siguiente acción es documentar. ¿Y cómo funciona? Yo saco mi celular, grabo, tomo fotos, etcétera, y entonces en alguna buena oportunidad me acerco a la víctima y le digo, discúlpame, no pude pedirte tu consentimiento para grabar esto, pero pude capturarlo. ¿Te sirve? ¿Quieres que te lo mande por aquí por WhatsApp? Te lo paso. Tú dime qué hacemos, porque esto te puede servir de evidencia. Y siempre tener bien claro que este contenido no nos pertenece, aunque lo hayamos grabado o tomado en foto nosotros no nos pertenece y no podemos hacer mal uso de él. Si la víctima ya tiene el contenido o incluso si no lo quiso, nos corresponde de manera inmediata borrar el contenido ya una vez que lo pasamos a la persona que sí le puede servir. Para nosotros no nos debería servir para nada, ni siquiera para andarlo pues publicando en grupos ni nada por el estilo. La siguiente acción es distraer. ¿Cómo funciona esta? Bueno, es hacer una acción que pueda distraer la atención del agresor sobre la víctima. Yo siempre les menciono este ejemplo. Si ustedes ya están viendo que alguien viene siguiendo a otra persona durante un largo camino, y que tiene otras intenciones o que se nota con otras intenciones, acérquense ya sea a la víctima o al agresor y de manera así como muy natural, pregúntenle si conocen en qué calle queda tal cosa, si saben en qué calle están, cualquier cosa que distraiga la acción que está teniendo este agresor sobre la víctima. De esta manera no ponen en riesgo a nadie, ni a ustedes mismos, ni a la víctima. Otra acción es dirigirnos directamente al acosador. Esta la dejamos como último recurso porque hemos sabido de casos en donde se confronta al agresor, pero de manera violenta, de manera física, y entonces el testigo, la testiga, pues termina en situación herida o incluso hay casos hasta reportados de muerte. Entonces es importante mejor no confrontar con la violencia y si me le voy a acercar o me voy a dirigir al acosador, que sea solamente para decirle que lo estamos viendo, que lo que está haciendo no está bien y que podemos llamar a la policía si continúa ejecutando esas prácticas, pero
siempre evitemos la violencia física. Vamos a ver qué podemos hacer si el acoso lo vivimos en espacios públicos o en el transporte público. Bueno, primero en el transporte, les platico así rápidamente que estamos trabajando, el instituto, mejor dicho, está trabajando con operadoras, operadores, guardias de seguridad de diferentes empresas de transporte, tanto de ruta urbana como de Metro Rey. Y entonces se les está capacitando en materia de atención, pero sobre todo de sensibilización, porque sabemos que falta mucha empatía. O sea, Ana comentaba, o sea, el mismo policía me gritó de cosas. Decía José Alberto, es que a las mismas autoridades les falta mucho ser empáticas y es verdad, es una realidad, nosotros lo reconocemos y es por eso que estamos trabajando también con las autoridades competentes pues en esta materia de sensibilización. Y falta mucho, no es algo inmediato, pero estamos trabajando. Que sepan que el Instituto Estatal de las Mujeres está haciendo algo también para cambiar estas problemáticas pues poco a poco. Y bueno, entonces si yo voy en un camión de ruta urbana y vivo una situación de acoso sexual, ¿qué puedo hacer? Si voy en la parte media o en la parte de atrás del camión, hay que movernos a los asientos preferentes, hay que comentarle al operador o a la operadora la situación y él o ella actuará a través de los protocolos de actuación que se le han brindado por el Instituto Estatal de las Mujeres. Hay algunos camiones que tienen un número de teléfono de WhatsApp pegado en la parte de enfrente, por dentro, obviamente. Hay que guardar ese teléfono como pues para prevenir, para estar ahí al tanto. No vamos a hacer una denuncia a ese número, pero sí podemos hacer un reporte de que podemos reportar la situación para que la empresa nos apoye si deseamos hacer una denuncia, nos apoye como, oye, pasó esto en tu ruta, en tu unidad y necesito tu apoyo para que se localice esta persona, que tu operador también sea testigo, testiga, etcétera. O podemos hacer un reporte de que no recibimos atención por parte del operador o de la operadora, que no le importó la situación y nos trató de una manera inapropiada para que también la empresa pueda trabajar esa situación pues con su personal. Eh, También, si voy en el metro, no sé si ustedes sean usuarios del metro, pero que sepan que existe una palanca roja de emergencia. Esta palanca está ubicada dentro de los trenes, en la parte superior, a los laterales de la puerta, y entonces si yo ya me percibí víctima, ya me di cuenta que alguien se me viene repegando de más, que alguien me viene diciendo comentarios sexuales, que alguien me viene grabando, tomando fotografías sin consentimiento y de mi cuerpo, yo me puedo acercar a la palanca roja, la jalo con fuerza y la palanca va a emitir una alarma al operador o a la operadora y ellos a su vez van a avisar a los guardias de seguridad. De esta forma, cuando el tren arribe, los guardias de seguridad podrán acercarse a brindarnos la ayuda pertinente. Y lo mismo, en la parte media de cada vagón, la que une los vagones, hay una línea telefónica de Metro Rey de reportes en donde también podemos levantar un reporte si no recibimos la atención debida por su personal o inclusive pues para que nos sirva de apoyo en nuestro proceso de denuncia si nos animamos a denunciar. Yo siempre les recomiendo que por favor denunciemos, que hagamos uso de nuestro derecho, que hagamos valer nuestros derechos. Y aunque todavía falta mucho trabajo por hacer y aunque muchas veces estos casos se quedan ahí por años, no sé, por mucho tiempo, no sé cuánto, hay veces que sí se atiende rápido y veces que no, porque es una realidad. Mi recomendación y la del instituto es que como quiera denunciemos, porque nuestro registro, nuestra denuncia se va a quedar ahí. Y entonces el Estado, al ver estos registros, se tiene que dar cuenta de que está pasando, de que esto es una situación real y tiene que verse obligado a hacer acciones o políticas públicas que ayuden a disminuir o a erradicar el acoso sexual. Entonces, denunciemos. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, una de las recomendaciones que les damos es que visibilicemos las características del agresor, su altura, su tono de piel, cómo iba vestido, su color de ropa, de cubrebocas, cualquier cosa. Y además poder hacer nuestra denuncia directa. Si esto nos pasa, por ejemplo, en el metro, en la estación Cuauhtémoc hay un código virtual en donde podemos acudir a realizar la denuncia de manera inmediata. Si, oye, esto me pasó en la calle, yo iba caminando hacia la tienda o yo iba para el trabajo, yo me iba bajando del camión y me pasó así en una avenida, en una calle, ¿qué puedo hacer? 911. Directamente llamo a 911. Dice Ana que ella no supo qué hacer y que me pregunta que qué puede hacer en estos casos. Si esto te ocurrió en este tiempo, después del 2017, que el delito de acoso sexual ya está en nuestro Código Penal, denúncialo, todavía puedes denunciarlo. Llama al 911, coméntales, explícales todo, que ya tiene mucho tiempo que pasó, o podemos descargar en nuestro celular la aplicación de Fiscalía General de Justicia que está aquí abajo, tómenle foto a esta pantalla
y descarguen esta aplicación, es totalmente gratuita y a través de ella podemos comenzar este proceso de denuncia sin necesidad de ir a fiscalía o a la delegación o sin movernos a ningún lado. Desde la comodidad de donde estemos podemos comenzar este proceso de denuncia. Y ya por último, el Instituto Estatal de las Mujeres, que tiene todas estas líneas de atención de emergencia y que están atendiendo las 24 horas, los 7 días de la semana. ¿Qué atención o qué servicios nos pueden brindar para poder apoyarnos? Atención psicológica, asesoría legal o jurídica y de trabajo social. No tiene ningún costo y es totalmente confidencial. Y a lo mejor hoy a mí no me sirven, a lo mejor hoy yo no necesito esta atención o estos servicios, pero posiblemente a alguien más le puedan servir, o conozco que la vecina está pasando una situación así, o sé que fulanita, fulanito tiene un problema de pensión o de divorcio, y entonces aquí pueden ayudarles de manera totalmente gratuita. Como hombres, pues les invito a que puedan difundir esta información. A lo mejor a ustedes igual no les es útil, pero no sabemos si a alguien cercano sí le pueda servir todos estos datos o esta información. Y pues ya con esto concluimos. Fueron 2 horas, una disculpa por eso, pero es que la participación pues estuvo bastante bien. Les agradecemos muchísimo por haber permanecido aquí, porque les interesen estos temas, y ya no sé si quisieran agregar algo. Víctor, si quisieras despedirte, yo nada más les quiero agradecer por toda su atención y su participación. No, al contrario, Rocío, yo quería preguntar si tenían dudas o algo así, porque creo que estaba una mano levantada, pero no vi bien. Soy yo, licenciado. Es un comentario breve. Ahorita que comentaba la licenciada Rocío que están realizando un tipo de convenios o un tipo de acuerdos con las líneas de transporte, que yo creo que es uno de los lugares en donde más se da este tipo de problemas, ¿verdad? El acoso sexual. Digo, es una sugerencia, ¿verdad? Ustedes ahí son los expertos, pero yo creo que también valdría la pena el que estas unidades de transportes pues involucraran, como ahorita ya lo señalaban, al chofer de la unidad, ¿verdad? Que el chofer de la unidad, las mujeres lo vean también como un medio de protección, ¿verdad? ¿Por qué no colocar algún tipo de anuncio en las unidades, diciéndoles a las damas, ¿verdad?, que delaten algún tipo de acoso sexual con el chofer de la unidad, ¿verdad?, para que pues también las apoye. Yo creo que el hecho de que las personas que cometen acoso sexual, el que vean que hay algún tipo de anuncio, no sé, anuncios grandes, anuncios bien diseñados, pues los van a poner también, de alguna forma, los van a poner también en alerta. ¿Perdón? En alerta. En alerta, ¿verdad? O sea, que haya un bombardeo, porque desafortunadamente queda, no, la mujer no delata, la mujer no ve anuncios de apoyo. Entonces, yo creo que, repito, en las unidades ocurre mucho esto, y seguramente hay choferes que sí estarían de acuerdo. Yo creo que sí hay choferes con empatía, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no algún tipo de anuncio? Ya no digo una pantalla con algún video, pero sí anuncios bien elaborados en que la persona que realiza este tipo de acoso sexual vea que, caray, pues hay alguien que ya me está alertando de que pues esto tengo que evitarlo. Es una sugerencia, claro, ¿verdad? Claro, muchísimas gracias, bienvenidas las sugerencias. Déjame te comento, licenciado, que el año pasado hicimos esto ya con algunas empresas. Faltan muchas, ¿verdad? Porque empresas de transporte pues hay un mundo, pero ya con algunas empresas como Transregio y otras de estas, ya se brandeó las unidades de transporte con esta información del acoso sexual, con obviamente las líneas de emergencia del instituto y con toda la información de en qué momento se está siendo víctima y el protocolo de atención o de actuación, de que se dirijan al operador, a la operadora para poder recibir esta atención. Entonces sí, ya hay varias empresas ya brandeadas con esta información. Metrorrey también ya está en ese proceso de que van a trabajar en lo de vagón rosa y demás y cambiar estas campañas, pero claro que te agradezco por la opinión, porque sí es algo importante que sigamos trabajando. Sí, también en las empresas ocurre mucho esto, licenciada, en donde hay turnos mixtos, también ocurre mucho.
Así es. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Alguien más tiene algún otro comentario? Si no, ya nada más les pido de favor si activan sus cámaras un momento para tomar una fotito de evidencia. Les prometo que no importa el fondo, no importa el peinado, no nos vamos a fijar en eso. Solo requerimos un momentito sus cámaras para tomar una fotito de evidencia, por favor. Gracias a quienes ya la están activando. Muchas gracias. Ahí vamos. Déjenme que se activen unas poquitas más y tomo la captura. Listo. Sonriamos todas y todos. 1, 3. Pues muchísimas gracias. Que tengan una excelente tarde. Espero que esta plática les sea, ojalá que no tengan que vivir una experiencia de estas, pero que la información les sea útil para poder compartirla, para poder difundirla. Muchísimas gracias nuevamente. Maestro, licenciado Edgar, disculpe por el que nos extendamos tanto, pero les gustó al parecer, siento que les gustó mucho. No, no se preocupen, la verdad es que el tema estuvo muy bien explicado. La semana pasada muchos alumnos se quedaron con ganas de entrar y es por eso que, bueno, gracias a ustedes nos otorgaron la oportunidad de tener nuevamente esta sesión para que los alumnos que no habían podido ingresar, pues el día de hoy también pudieran acompañarnos. Muchas gracias por ayudarnos a concientizar a la comunidad estudiantil. Sin duda alguna, estos temas pues, nos ayudan a todos para seguirnos fortaleciendo en cuanto a conocimiento, pero también para ir mejorando, ¿no? Ir conociendo aquellos aspectos que a veces no tomamos en cuenta y que son importantes también pensar en ellos. Muchas gracias por toda la información. Así es. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias, Lick. Lupita. Muchas gracias, Víctor. Gracias. Lupina o Lupita, no recuerdo bien el comentario. Si quieres comunicarte al Instituto Estatal de las Mujeres, ahí podrías contactar para tener estos temas. Sí hay más temas de inclusión y de todos los tipos los manejamos. Que tengan una bonita tarde. Muchísimas gracias.